Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta! Hoy, queridos seguidores, tenemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta, el corazón acelerado y una sonrisa de incredulidad en el rostro. Algo que está sacudiendo los cimientos del mundo del espectáculo turco, una historia que parece sacada de una de esas telenovelas que tanto nos encantan, y que sin duda, va a dar muchísimo de qué hablar durante las próximas semanas, meses, quizás años. Si eres fanático de las telenovelas turcas, de esas historias de amor que nos roban el aliento, de los dramas que nos mantienen pegados a la pantalla y, por supuesto, de los actores que lo petan en las redes sociales y conquistan corazones alrededor del mundo, prepárate porque lo que te contamos hoy es simplemente impactante. Y antes de sumergirnos de lleno en este cotilleo de alto voltaje, en esta bomba noticiosa que ha estallado como un volcán en el tranquilo panorama mediático, quiero recordarles algo fundamental, algo que no se pueden permitir olvidar si quieren estar a la vanguardia de las noticias más jugosas. Si aún no están suscritos a nuestro canal, si por alguna razón desconocida han llegado hasta aquí y aún no forman parte de nuestra creciente familia, este es el momento perfecto. No hay excusa. Solo tienen que darle al botón de asterisco suscribirse, ese que ven por ahí abajo, y lo más importante, activar la asterisco campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Créanme, con la cantidad de bombazos informativos que soltamos, no querrán quedarse fuera de esto. Sería un error garrafal. Bien, ahora sí, con la emoción a flor de piel y el corazón latiendo a 1000 por hora, vamos a meternos de lleno en el meollo del asunto, a desgranar esta noticia que ha puesto el mundo del espectáculo turco patas arriba. La fecha clave, el día que quedará grabado a fuego en la memoria de los fans y de la prensa especializada, es el asterisco 15 de enero de 2026. Y lo que ocurrió ese día, amigos míos, ha sido un auténtico terremoto mediático, una noticia que ha reescrito, en parte, el guión de las relaciones públicas y del corazón de dos de los nombres más rutilantes y carismáticos del panorama turco, asterisco Can Yaman y Demet Özdemir. Si lo han oído bien, y si les cuesta creerlo, les aseguro que no son los únicos. Dos actores que para muchos protagonizaron una de las parejas más queridas, adoradas y comentadas en la historia reciente de la televisión turca, y cuyas vidas personales, como suele ocurrir con las estrellas de su calibre, siempre han estado bajo el microscopio público, han vuelto a ser el centro de todas las miradas. Pero esta vez el motivo es algo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Para quienes quizás no estén tan metidos en el universo turco, o para refrescar la memoria de los más veteranos, permítanme ponerles en contexto, reavivar esa chispa que tantos vivimos. Can Yaman y Demet Özdemir se conocieron en el set de rodaje de una de las series que marcó un antes y un después en la televisión turca, la exitosa y romántica Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos países hispanohablantes, y que conquistó audiencias a nivel mundial. Su química en pantalla era tan palpable, tan eléctrica, tan magnética, que traspasó la ficción y se derramó sobre el público como un torrente imparable. Encendió las alarmas de los fans, de los seguidores más acérrimos y, por supuesto, de la prensa especializada, que ya olía la miel en los labios. Las especulaciones sobre una posible relación real, sobre si lo que veíamos en pantalla era un reflejo de la vida, no tardaron en surgir. Y aunque ambos actores, con la sabiduría que a veces otorgan las cámaras, mantuvieron un perfil relativamente bajo al principio, intentando proteger su privacidad en la medida de lo posible, las imágenes filtradas, los rumores que circulaban como la pólvora, y las apariciones públicas cada vez más cómplices, terminaron confirmando lo que muchos deseaban, lo que muchos soñaban, eran pareja. Y vaya pareja. El Can Yaman, con su carisma arrollador, su físico de ensueño que ha conquistado Hollywood, y su creciente fama internacional que lo ha catapultado a la estratosfera. Ella, Demet Özdemir, con su belleza natural, su talento indiscutible que la ha llevado a ser una de las actrices más cotizadas de Turquía, y una legión de seguidores fieles que la adoran. Juntos eran la pareja de moda, los it couple de Turquía, la pareja que acaparaba portadas de revistas, que llenaba horas de entrevistas y que generaba millones de interacciones en redes sociales con cada publicación. Su noviazgo fue sin duda alguna una auténtica montaña rusa de emociones para sus fans. Hubo momentos de pura euforia, de compartir detalles íntimos en Instagram, de confirmar su amor con declaraciones públicas que incendiaban las redes. Y también hubo, como es lógico en cualquier relación, especialmente en una tan expuesta,
Periodos de misterio, de preguntas sin respuesta, de rumores de crisis que mantenían a todos en un estado de vilo constante, especulando, debatiendo, deseando lo mejor para ellos. Al final, después de un tiempo de idas y venidas, de confirmaciones y desmentidos, de dimes y diretes, confirmaron su separación. Y aunque fue un golpe para muchos de sus seguidores, para quienes veían en ellos la pareja perfecta, ambos continuaron con sus carreras, cosechando éxitos por separado y demostrando, una vez más, que más allá de su relación personal, eran grandes profesionales con un talento innegable. Can Yaman se lanzó a conquistar Hollywood y otros mercados internacionales con proyectos ambiciosos, mientras que Demet Özdemir seguía consolidando su estatus como una de las actrices más importantes y respetadas de Turquía, participando en producciones de gran calibre. Ahora volvemos a ese asterisco 15 de enero de 2026. ¿Qué pasó para que esta noticia sea tan impactante? ¿Qué evento, qué suceso ha logrado que todo el mundo del espectáculo turco, y gran parte del internacional, se paralice? Pues bien, prepárense porque la bomba ha explotado en forma de asterisco pedida de mano sorpresa. Si han leído bien, y si se están pellizcando para comprobar si están soñando, no se preocupen, es una reacción completamente normal. Can Yaman ha vuelto a pedirle matrimonio a Demet Özdemir. Y esta vez, queridos oyentes, la historia nos cuenta que la cosa va en serio, que las intenciones son firmes y que el compromiso parece ser total. Los detalles que han ido saliendo a la luz, y que han sido cuidadosamente filtrados y confirmados por fuentes cercanas a la pareja que prefieren mantener el anonimato, son dignos de una telenovela de máxima audiencia. Según las informaciones que han llegado a nuestros oídos, y que hemos contrastado con la mayor rigurosidad posible, Can habría orquestado una sorpresa mayúscula, un despliegue digno de un príncipe de cuento de hadas moderno. Fue durante una cena íntima en un lugar exclusivo de Estambul, un restaurante con vistas espectaculares al Bósforo, precisamente uno de esos lugares que solían frecuentar cuando su relación estaba en su apogeo. Se dice, y esto es importante recalcarlo, que Can había reservado toda la terraza, sí, toda la terraza, para asegurarse de que la velada fuera completamente privada, un oasis de intimidad en medio del bullicio de la ciudad. Demet, por su parte, según nos cuentan, pensaba que era una simple cena para celebrar el éxito reciente de uno de sus proyectos, o quizás para reconectar como amigos, algo que, según rumores, habían estado haciendo esporádicamente en los últimos tiempos. Una excusa perfecta para una velada romántica sin levantar sospechas. Según testigos que prefieren mantenerse en el anonimato, pero cuyas palabras han sido reproducidas por varios medios turcos de renombre, la velada transcurría con una normalidad aparente. Risas, anécdotas del pasado, momentos de complicidad que siempre los ha caracterizado, ese brillo en los ojos que solo dos personas que se han amado profundamente pueden compartir. Y de repente, en el momento más inesperado, la música cambió. De repente una melodía romántica y suave comenzó a sonar, creando una atmósfera aún más íntima. Las luces se atenuaron un poco más, sumergiendo el lugar en un halo de misterio y romanticismo. Y Can, con una expresión de nerviosismo que delataba la magnitud del momento y una sonrisa que iluminaba su rostro como si fuera la primera vez que sentía algo así, se levantó. Se acercó a Demet, quien, según cuentan, se quedó paralizada, con los ojos abiertos como platos, sin saber qué estaba ocurriendo, si estaba a punto de recibir un abrazo o una sorpresa aún mayor. Ahí, frente a ella, con el corazón latiéndole desbocado y una caja de terciopelo oscuro en la mano, Can le dedicó unas palabras que, según los presentes, debieron ser elocuentes, cargadas de sentimiento, de arrepentimiento y de amor. Se habla de que mencionó cuánto la había echado de menos, de que se había dado cuenta de sus errores pasados, de que el tiempo separado solo le había servido para reafirmar lo que ya sabía, que su lugar estaba a su lado. Y entonces el clímax de la escena, la pregunta que todo el mundo estaba esperando, la que millones de fans habían soñado escuchar: Demet, ¿quieres casarte conmigo de nuevo? La reacción de Demet Özdemir fue, según los informes detallados que nos han llegado, una mezcla de shock, de incredulidad y, finalmente, de una alegría desbordante que la hizo vibrar. Se dice que las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no eran lágrimas de tristeza o de desilusión, sino lágrimas de pura felicidad, de conmoción ante la magnitud de ese momento. Tras unos segundos de silencio que, para los implicados, debieron parecer eternos, ella respondió con un rotundo y vibrante sí. Y ahí, entre aplausos silenciosos de los pocos empleados presentes que eran cómplices del secreto y la brisa marina que acariciaba ese rostro, se produjo el esperado abrazo, el beso apasionado que confirmaba esta increíble reconciliación, este retorno a la senda del amor.
Lo que hace esta noticia tan impactante, tan rompedora, es por supuesto el asterisco factor sorpresa. Después de su separación, después de que el mundo diera por sentado que lo suyo era un capítulo cerrado, una página pasada en sus vidas, de repente una pedida de mano. Es un giro de guión que ni el mejor escritor de telenovelas podría haber imaginado. Además, el hecho de que sea Can quien toma la iniciativa, un hombre al que se le conoce por su determinación, por su ímpetu y por ir a por lo que quiere sin dudarlo, le da aún más peso y trascendencia a la noticia. Se rumorea, y estos son solo especulaciones que circulan, que la idea le rondaba la cabeza desde hace meses, que ha estado trabajando arduamente para recuperar la confianza de Demet, para demostrarle que ha madurado, que ha aprendido de sus errores, y que esta vez sería diferente, que sería para siempre. Las redes sociales, como era de esperar, se convirtieron en un auténtico polvorín. *Can Demet, *reconciliación, *boda turca se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de minutos, eclipsando cualquier otra noticia. Los fans divididos entre los que siempre creyeron en el poder de su amor, los románticos empedernidos, y los que se habían resignado a su separación, ahora celebran esta inesperada noticia con una efusividad contagiosa. Hay quienes opinan que es una muestra de amor verdadero, de segundas oportunidades, de que el amor, cuando es real, siempre encuentra un camino. Otros, con un punto más cínico o realista, sugieren que es una estrategia de marketing, una forma de avivar la llama de la fama y de sus carreras. Pero, seamos sinceros, la mayoría de nosotros, los que nos dejamos llevar por la magia de las historias, preferimos creer en el amor, ¿verdad? Y es que, pensando en ellos, en su historia, ¿quién no ha vivido alguna vez una historia de amor complicada? Una relación que parecía perfecta, que se rompe por motivos que a veces ni ellos mismos entienden, y que con el tiempo, con la distancia, y quizás con algunas lecciones aprendidas a base de golpes, resurge con más fuerza, más madura, más sólida. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir, ahora con este giro de guión tan inesperado y emocionante, se perfila como una de esas historias que inspiran, que nos recuerdan que el amor, a veces, tiene un camino propio y sorprendentemente tortuoso, pero que al final, si es verdadero, siempre llega a buen puerto. ¿Qué significa esto para sus carreras? Pues es difícil predecirlo todavía con total certeza, pero es innegable que esta noticia, este compromiso, les catapultará aún más a la escena internacional. Imaginen las series, las películas, las campañas publicitarias que podrían protagonizar juntos, la fuerza mediática que tendrían como pareja. Sería un Dream Team imparable, una alianza de éxito asegurado. Y por supuesto, la presión mediática de la boda. Se espera un evento de magnitud internacional, digno de una pareja de su calibre, de su fama y de la expectación que generan. ¿Será en Turquía, el lugar que los vio nacer como pareja y como estrellas? ¿En Italia, donde Can Yaman tiene una legión de fans enloquecidos? ¿Será un evento público, retransmitido en directo para el mundo entero, o algo más íntimo, un secreto guardado para sus seres más queridos? Todas estas preguntas nos las hacemos y seguro que iremos teniendo más detalles en los próximos meses, a medida que la fecha se acerque y los preparativos comiencen. Lo que sí es seguro, lo que podemos afirmar con total rotundidad, es que esta noticia del *15 de enero de 2026 ha marcado un antes y un después en sus vidas y en el mundo del espectáculo turco. Nos han demostrado que a veces el destino tiene planes inesperados para nosotros, que los finales no siempre son finales, y que las segundas oportunidades en el amor, cuando se luchan con convicción y se basan en el aprendizaje, son posibles y maravillosas. Así que, para recapitular, para que no quede ninguna duda en vuestras mentes, la noticia que ha revolucionado a todos hoy, 15 de enero de 2026, es la impactante pedida de mano de Can Yaman a Demet Özdemir. Tras su separación, la pareja parece haber encontrado de nuevo el camino el uno hacia el otro, y esta vez, con la firme intención de sellar su amor con una boda que promete ser inolvidable. Un giro de guión que nadie vio venir, que ha sorprendido a propios y extraños, y que ha devuelto la ilusión y la esperanza a miles de fans que anhelaban verlos juntos de nuevo. Y hasta aquí nuestro resumen de esta noticia bomba, de este notición que ha sacudido las redes y los corazones. Espero que hayan disfrutado de esta dosis de cotilleo, de emoción y de romance porque, seamos sinceros, a todos nos encanta creer en estas historias. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes, mi querida audiencia. ¿Creen que esta vez será para sí? ¿Empre? ¿Les parece una señal de amor verdadero o una estrategia bien calculada?
¿Qué les parece esta reconciliación tan inesperada? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Son mi fuente de inspiración. Y si les ha gustado este vídeo, si han disfrutado de esta primicia, no olviden darle a me gusta, ese pulgar hacia arriba que tanto nos anima, compartirlo con sus amigos, con sus colegas amantes de las telenovelas turcas, y por supuesto, si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas novedades. Tendremos más sorpresas, más noticias y más emoción. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.